Te habla así bien bonito, güey. Como si... puta, güey. Sí, siempre es así. A ver, déjame irle volteando para... saludar. Ahorita que se vayan uniendo. Ya llevamos 2, 3. Entonces... suturas. Ya llevamos 15 de golpe. A ver. ¿Listo? No, todavía no. 24. Espera tantito. Ahorita que se unan unos... un poquito más. Va. Esta la pasamos por Insta y la otra ya en TikTok, ¿va? Ok. Va. 3 minutitos más, ¿va? Vale. Vale, vamos a continuar con las clasecitas que estábamos dando. Ahorita vamos a dar la de suturas por el mismísimo R0 Angelito. Angelito, saluda. Hola. Eso, chido. Dice que va a ser, que quiere ser Máxilo, el más chingón de todos. A ver. R6. Listo, ya llevamos 60, dale. ¿Listo? 60, paz. Bueno, hoy vamos a hablar de suturas. Vamos a dividir la exposición en 4 puntos principales. Algunas generalidades, los materiales de sutura, los hilos que se presentan y datos y propiedades de las agujas. Primeramente, ¿cómo podemos definir una sutura? Según la Real Academia de la Lengua Española, se define en medicina como la unión de los bordes de una herida con hilos, grapas o algún otro material quirúrgico. La palabra proviene del griego sutum, que significa coser, y estas suturas están fabricadas de distintos materiales, pueden ser sintéticos, naturales, y pues obviamente su finalidad es que permita que dos tejidos puedan unirse para su cicatrización y el cierre de la herida que se genere. Ahorita les preguntamos, mi Gabo. Déjame que vaya dando su introducción y poco a poco le vamos haciendo las preguntitas. Ya tienes preguntas. A ver, vas. Del mismísimo Gabo. Va, dale. Ok, dentro de los antecedentes tenemos que en el 600 a.C., Sushruta, un médico hindú, recomendó por primera vez el algodón, las bandas de cuero, algunas fibras de cortezas de árboles, tendones de animales o crin de caballo para empezar a cerrar heridas. Entre el 131 y el 201 después de Cristo, Galeno se refiere por primera vez al catgut, que eran intestinos de animales, de ganado. Okay. Posteriormente, en el siglo VII, se comienza a utilizar el cabello humano como hilo de sutura. En el siglo XVII se utiliza por primera vez el alambre de oro y lino para comenzar a cerrar heridas. Y es hasta 1860 que el Dr. Lister, un médico británico, desarrolló el catgut carbólico, que anteriormente había generado como controversia y se dejó de usar por la enfermedad de las vacas locas. Introduce la técnica antiséptica con sales de cromo. Y en 1880 el doctor William Halsted llamó la atención sobre las ventajas de utilizar la seda para suturar heridas. ¿Quién es Halsted? Era un médico, fue un médico estadounidense que fue decano del Hospital Hopkins. Ok, ¿qué desarrolló aparte de eso? Han escuchado a William Halsted, ¿no? Desarrolló la técnica de Halsted. ¿Qué has escuchado tú, Fer? William Halsted desarrolló también no fue lavado de manos, es las ¿Pinzas de Pinzas Halsted? de Halsted. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo son? mosquito. ¿Las de mosquito? Mosquitos tipo Halsted, ¿no? Así es como nosotros le decimos mosquitos, pero realmente son pinzas de Halsted, ¿no? Hizo otras cosas, ya investigarán lo de Elba para que lo apuntes, ¿no? Dale. Ok, doctor. Entrando en los materiales de suturas, primeramente buscamos, esas son las propiedades que se han buscado en una... ¿Cómo se clasifican las suturas? Según lo que un leíste. poquito más adelante, pero Ok. ¿lo digo de una vez? Dilo de una vez. Ok. Porque es importante que lo menciones sin que le adelantes. Ok. Regrésale. Bueno, tiene varias clasificaciones. Ok. Una puede ser por su naturaleza, en sintéticos o en naturales. Otro es por su terminación, en multifilamentosas o monofilamentosas.
en absorbibles y en reabsorbibles. Digo, en absorbibles y en no absorbibles. Ok. Y en traumáticas y atraumáticas. Ok. Entre todas esas suturas, pues obviamente hay diferentes propiedades de cada una de ellas, ¿no? Y cada una de ellas tiene como propiedades similares, ¿no? Sí, las que son de origen sintético tienen ciertas propiedades similares a las que son de origen natural o bovino, a las que son de otro tipo de propiedades, ¿va? Entonces es importante que empieces a entender la clasificación para que te acuerdes de todos estos, porque sí, claro. hay unos que se tardan mucho en perder su fuerza tensil y hay otros que la pierden muy muy rápido, ¿vale? Va. Sí, entonces, justamente. Bueno, se ha buscado que hay una sutura ideal que tenga estas 6 propiedades, que son una alta fuerza tensil, una nula reactividad tisular, un grosor uniforme, que sea capaz de ser estériles, la capacidad de sujeción, de no perder el nudo, y que sean flexibles para su manipulación. Ahí me quedo. Ok, tenemos como 4 tipos de sutura que se mencionan, que uno es el más común o el que conocemos propiamente como sutura, que son los hilos, que regularmente dan un cierre más meticuloso, son capaces de cerrar heridas de mejor, abiertas, y de mantener esa fuerza hasta la cicatrización. Dentro de los inconvenientes que presenta, pues obviamente genera un trauma, un daño, por lo que requiere ser anestesiada la zona. Tiende a presentar mayor reacción tisular en algunos casos, dependiendo del tipo de sutura que se coloque, pero suele requerirse que se retiren esos puntos. El tiempo es mayor en cuanto a la intervención con relación a otros de las suturas que existen. Y bueno, al estar trabajando con una aguja, corre riesgo tanto el operador como obviamente el paciente de ser lastimado o de alguna punción accidental que no esté contemplada. es como las desventajas, ¿no? De usar suturas. Exactamente. Después tenemos las grapas, que pues su principal ventaja es que son muy rápidas y tienen muy rápidas de colocar y tienen una escasa reactividad tisular. Sin embargo, tiende a ser una cicatrización más... no fue la palabra. Bueno, una cicatrización más burda, con menos definición, por así decirlo. ¿Dónde crees que se usan las grapas? ¿Dónde has visto? En piel. ¿Pero en qué parte del pie? En Pies, en manos, piel, abdomen, o cirugía sea, abdominal, cirugía torácica. ¿Sí? ¿en dónde más? Yo solo he visto en cráneo. Les ponen grapas aquí, en la cabeza. En el hueso. No, en el hueso no. En la piel, pero del sí. cuero cabelludo. Ah, bueno, pero en cuero cabelludo. Exactamente, se lo he visto ahí. Las suturas, pues en todos lados, ¿no? Ajá, es como la más universal. Ok, y luego. Después tenemos la sutura adhesiva, que igual es raro que genere reacción tisular, es más rápida, es menos molesta para el paciente. Obviamente al no manejar agujas no hay riesgo de punción, pero se utiliza principalmente para heridas que no tengan, que no sean tan abiertas, que no tengan tanta tensión. Debe de ser un área completamente limpia, que no tenga ninguna intervención, que no tenga vellos o algo que pueda interferir con la adhesión. Y bueno, que requiere cierto material en específico, como el Novecután, que menciona que es como un preparador de la piel para que el apósito, la sutura, se pegue de mejor manera. ¿Y los adhesivos? Bueno, los adhesivos pues igual son rápidos, no genera realmente molestia en el paciente, tiene baja tasa de infección y tiene ciertas desventajas similares a la sutura adhesiva en el hecho de que no puede ser para heridas con mucha tensión, no es para heridas profundas ni contaminadas o sucias, que bueno, eso realmente pues es para ninguna. Debe ser una herida que ya esté limpia. Ok. Las tisulares, yo tenía un conocido, Maxilo, que los usaba para fracturas.
cerraba pues decía un complejo, ¿no? Y le ponía el adhesivo tisular. Y pues él comentaba que pues era, o sea, que no pasaba absolutamente nada. Con la loca, por ejemplo. Y pues sí, llegué a ver imágenes y no pasaba nada. Yo nunca lo he usado, pero pues, o sea, es para que sepan, ¿no? Que sí, bueno, son tantos derivados de del sus usos cianoacrilato. que se llevan a usar. ¿Dónde más? En coles. Por aquí pusieron, sí, colecistectomías con láparo llegan a usar este tipo de adhesivos, ¿vale? Va, Ok. dale. Bueno, dentro de la A ver si clasificación, la que ya se había clasificación. mencionado. Ajá. Pregunta de prope. ¿Cómo se clasifican las suturas? Así, eso. No hay residencia donde vayan a participar en propedéutico donde no te pregunten cómo se clasifican las suturas. Entonces te lo debes de saber de memoria. Ok. Todas las clasificaciones de la sutura, porque esta es la más básica, Ujú. que es la del origen, si son reabsorbibles o no reabsorbibles. Entonces así de ley en la cabeza te la tienes que saber de memoria, ¿va? Ok, Va. ¿Qué onda? Vale. Bueno, tenemos origen por su origen, que puede ser naturales, derivados animales, vegetales o minerales, o de origen sintético, como las poliamidas, el polietileno o el nylon. Okay. Por su permanencia, tenemos las reabsorbibles, como el ácido poliglicólico, el catgut, o la poliglactina 910, o los no reabsorbibles, como la seda, el nylon, el polipropileno. Otra de sus clasificaciones es por el acabado, por el filamento, que puede ser monofilamentosas, como el nylon o el polipropileno, o multifilamentosas, que regularmente suelen ser trenzadas, como la seda, la poliglactina o el ácido poliglicólico. Y finalmente, bueno, dentro de las clasificaciones, por su estructura, sea traumáticas o atraumáticas, que la traumática es donde se requiere enhebrar y hacer la unión del hilo con la aguja, que actualmente ya prácticamente está en desuso, y la traumática donde el hilo y la aguja ya están incorporados desde su fabricación. Okay. ¿Vas a hablar de cada una de las suturas o vas a mencionarlas en específico? Sí, las tengo más adelante. Va, ok, dale. No, bueno. Seda, ahí está. Eso te preguntó Gabo ahorita algo, entonces vas, Okay. Háblanos de la seda y ahorita te hago la pregunta de Gabo. Ok, bueno, dentro de la seda tenemos que es una seda natural, de origen animal, multifilamentosa, que es trenzada, presenta una alta flexibilidad y regularmente una alta resistencia, aunque algunos autores aseguran que llega a perder fuerza tensil relativamente rápido. ¿Cuánto dura la fuerza tensil? 3 a 5 días leí yo. ¿Este es absorbible o no absorbible? Es no absorbible. ¿Y por qué luego lo usamos nosotros cuando ligamos arterias? ¿Has visto eso, no? Que abrimos, no sé, el cuello, nos encontramos con la facial y que dices, pásame un nylon, no, pásame una seda sin aguja, una seda libre. Ligamos la arteria, la apretamos y ahí la dejamos. Entonces, ¿es absorbible o no es absorbible? No absorbible. ¿Vas a buscar un artículo? Donde sea absorbible. Hay que apuntarle un artículo en donde encuentres si la seda es absorbible o no es absorbible y por qué nosotros la usamos y qué pasa cuando se deja en el cuerpo por tanta Por cantidad. determinado ¿Qué te tiempo. genera? Okay. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué genera? Les dicen granulomas, no sé. Lo vas a buscar, ¿vale? Porque eso también lo preguntan en el prope. Si la seda es absorbible y no es absorbible y cuando contestas que es no absorbible te ponen el ejemplo de... Entonces necesito que sepas qué contestar, ¿vale? Okay, sí, ¿Y claro. cuánto dura la fuerza tensil? Si estamos hablando que... Tú estás diciendo que dura poquito, ¿no? De 3 a 5 días. Entonces si la dejamos en una arteria, poco en 5 días ya se puede soltar, pues se puede abrir, ¿no? Entonces vas a también buscar cuánto dura la seda, por favor, ¿no? Porque también lo preguntan en el propio, ¿no? Ok, Va. ¿Qué más de la seda? ¿Algo más? No, principalmente esa. Ok. Después tenemos el nylon, Ok. que igual es una sutura no reabsorbible. Es a base de un copolímero, es sintética, regularmente es monofilamentosa, tiene mayor fuerza tensil, sin embargo se corre un riesgo en que el nudo se pierda con el paso de los días. Ok. Ahora, ¿cuál es la sutura que más usan los periodoncistas? Nylon. ¿Y por qué crees que lo usan ellos? ¿Y por qué crees que nosotros casi no lo usamos? Por ejemplo, aquí, que ahorita que estás aquí, ¿no? En el servicio. No lo he visto. Usamos Vicryl, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué crees?
A mí me gusta usar nylon, me gusta, la verdad me gusta. Es fácil de pasar, fácil de trenzar. ¿Pero por qué crees? ¿Tú, Charlie? Porque es más fácil, es más difícil que acumule bacterias. El nylon por... Sí. Número uno, pues es monofilamento, entonces pasa sin desgarrar, ¿no? Normalmente la sutura no es traumática, entonces pasa muy fácil. No acumula alimento, entonces es fácil de que pues, el paciente no se te infecte limpie, como sí. una sutura como el Vicryl, ¿no? El famoso polilactina, ¿no? Entonces, ¿qué desventajas crees que tiene el nylon del Vicryl? Para cirugía bucal, para nosotros. Principalmente, sí, el riesgo de que se desate el nudo. Hablamos de que es en una zona de mucho movimiento al estar gesticulando. Ok, que no es reabsorbible, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando estás de este lado de maxilo, pues te la pasas operando en muchos lados, luego no vas pacientes no vuelven con el ya. paciente no vuelve, entonces pues le deja la sutura, ¿no? Entonces el Vicryl pues se reabsorbe, ¿no? Eficiente, Entonces, podría ser en la vaya, consulta. un poquito más eficiente. Al menos para mí, a mí me ha funcionado trabajar por Vicryl por esa cuestión, pero los que son en mi clínica o en mi consulta sí me gusta trabajarlos con nylon o con otro tipo de sutura que ahorita lo vamos a hablar, que es una sutura absorbible, un monofilamento y que es de origen sintético como el nylon. O sea, digamos que es como un nylon absorbible. Ahorita te explico cuál es, ¿va? Okay. A ver, dale, a la que sigue. Después tenemos el polipropileno. Ok, muy parecido al nylon, ¿no? Similar, igual a base de fibras sintéticas monofilamentosas, igual presenta alta fuerza tensil y lo utilizan en cirugía vascular. Son un montón los que ven. En cirugía vascular, exactamente. A los que, por ejemplo, ahorita que se está empezando a crear mucho el alta ¿cómo se llama esta? En angio, los angiólogos o por ejemplo los maxilos que ahorita quieren hacer todo esto de cirugía vascular, microvasculares, usan mucho los polipropilenos o nylon del número 10, ¿no? Y usan el microscopio. Yo que he practicado con ellos, pues es complicadísimo usarlos, la verdad, y se rompe bien fácil. Entonces es una curva preciso, que exactamente va, dale. Okay. Después tenemos el polietileno, que es a base de politetrafluoretileno o teflón. El famoso teflón, ¿no? Es inerte, es el que presenta, bueno, de los que leí hasta ahorita, de los que tiene mayor histocompatibilidad. Y aparte de tener suturas, también se utiliza como fibras, mallas o para prótesis vasculares, basados en ese... ¿Lo han usado? material. ¿Alguna vez lo han usado el teflón? Yo tampoco. Fíjate que cuando hice lo del diplomado en CEU de implanto, lo preguntaban mucho y yo jamás lo había usado. ¿Absorbible o no absorbible? No absorbible. Ok. Después, dentro de los absorbibles, tenemos el ácido poliglicólico, que es sintético. Nuestro melomole, ¿no? Uh-huh. Creo que es lo que más usamos en toda la residencia, ¿no? Es sintético, es multifilamentosa, tiene una fuerza tensil alta. ¿Cuánto? Bueno, el artículo que leí mencionaba solo que era mucho mayor que la seda. Ok. Uh-huh. Y se reabsorbe después de los 9 meses. ¿Y por qué no usamos esta para ligar arterias si tiene más fuerza tensil que la seda? O sea, aprieta más duro, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué entonces no lo usamos? ¿Por qué crees? Por la degradación. Se degrada. Porque es por hidrólisis química, decía que era pues un proceso muy... Bueno, era relativamente rápido. Fíjate, ahí dice, reabsorción después de los 40 días. Uh-huh. Sí, con la poliglactina decía que comienza a reabsorberse después de los 40 días y prácticamente a los 90 es cuando culmina. Entonces la seda, güey, pues tendría que ser más, ¿no? Entonces vas a buscar y vas a darme una definición de qué onda con lo de la seda, si es absorbible o no absorbible, ¿va? Sí. Va. Bueno, la poliglactina es como un derivado. Eso es importante, sí, no se llama Vicryl, o sea, bueno, más bien el Vicryl es la marca, el nombre comercial. Todo el mundo
Normalmente le decimos Vicryl, pero realmente ese es Es un compuesto, el compuesto entre como tal, ¿no? ácido glicólico y ácido láctico. También lo preguntan en el prope, güey. También llegan a hacer esa pregunta tonta de lo de la polilactina y por qué Vicryl y no sé qué, pero, o sea, para que también lo sepan, ¿va? Porque, ay, no. Y bueno, menciona que es como que igual tiene mayor fuerza tensil que el ácido poliglicólico y por ende mayor que la seda. Y lo que mencionaba, su reabsorción comienza a generarse después de los 40 días y culmina en los 90. El proceso de degradación es igual por hidrólisis, similar al ácido poliglicólico. Justo, mira, ya te contestaron aquí. La seda puede ser absorbible y no absorbible, pero es muy lenta la absorción. Entonces tienes que buscar cuánto es el tiempo de absorción de la seda y de ahí ya vas a sacar la respuesta de por qué lo usamos para ligar. Pues, por ejemplo, la otra vez que ligamos la facial o que hacemos el ligamento del conducto externo, cositas así. ¿Va? Válido, sí. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos una tabla con los tipos y las indicaciones de sutura. Ok. Tenemos aquí que, bueno, todas las menciona como las sedas que no son reabsorbibles. ¿Qué significa PDS? PDS. PDS. Hasta abajo, pues ahí lo pusiste. ¿Qué significa? Era polidexa... se me fue el nombre ahorita. ¿Qué significa? Polidoxanona. Porque está ahí arriba, ¿verdad? El nombre Es por eso. comercial. Sí, es verdad. Eso. Bueno, a ver, ¿qué más? Vale. Bueno, tenemos la seda, que no es, bueno, la que tenemos aquí es no reabsorbible, multifilamentosa y que se utiliza pues principalmente para suturas en piel que se puedan extraer y en general también, bueno, se utiliza en mucosas bucales. Sí, el nylon, que igual es no reabsorbible, monofilamentosa, que también se utiliza para suturar piel y suturas tendinosas de algunos tendones mencionaba. Va. ¿Qué más? Después tenemos el polipropileno, que también no absorbible, monofilamentosa, que este sí lo utilizan, como lo mencionaba usted, para ciertas cirugías ya intravasculares, para sutura intradérmica también. El prolene, no reabsorbible, multifilamentosa, y también para sutura ¿cuál fue el nombre? La verdad, lo que sigue. Para ligaduras. Y el ácido poliglicólico, que es de las que sí se absorben, multifilamentosas, y tienen las mismas indicaciones que la polidoxona, que es que el poliglactin, que era para cirugía subcutánea y para ligaduras. ¿Más? Ok. Ahí está, ¿no? La Aquí tablita. está en la tabla de los tiempos de absorción y del tiempo que preserva la fuerza tensil. El Vicryl, que es el que se utiliza más aquí, pierde el 50% de su fuerza tensil después de los primeros 5 días y prácticamente a los 14 es cuando ya no tiene funcionalidad. Más o menos como el segundo día del prope es cuando ven, bueno, al menos en las razas, cuando ven suturas, que es cuando los ponen a suturar. Vas a tener que traer tu colchón, como todos estos güeyes lo han hecho, y te vas a tener que poner a suturar para que le comprendas bien a esto. Pero más o menos el segundo día es cuando... Sí, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, en la raza fue, yo recuerdo que el segundo día, y dan la clase de suturas, preguntan a los propedéuticos si tú te acuerdas de esto, si te acuerdas del tiempo de absorción, si recuerdas todo esto, pues cuando tú te toque participar o te pregunten, pues vas a destacar en esta práctica de suturas y te van a empezar a tomar en cuenta. Es una selección, o sea, es una selección y siempre se va a quedar quien vean que predomine, ¿vale? O bueno, quien sepa defenderse en esto, ¿vale? No jugando mal. ¿De dónde sacaste la bibliografía? ¿De qué artículo? ¿Lo tienes hasta el final? Sí. Bueno, ahorita al final ponen la bibliografía del... Hay un manual muy, muy bueno. Los que están en el grupo de Gabo o en el de Emi, ahorita mando el manual para que ya ustedes lo tengan. ¿Sí? No sé si él está en el grupo. Sí. Bueno, ahí ya descargas el manual. Es un manual de suturas. Ahí viene básicamente todo lo que necesitas saber de suturas de maxilo. ¿Va? Vas, dale a la... ¿Qué más? Hay un Vicryl Plus que llaman, que es una derivación del Vicryl normal, que presenta,
mantiene mayor tiempo su fuerza tensil, durando hasta 4 semanas, y que el tiempo de reabsorción es mayor en comparación al Vicryl común. El monocril, que es incoloro, y de igual manera pierde su fuerza tensil en la primera semana, en los primeros 5 o 7 días, y poco a poco continúa perdiéndolo. Básicamente a las 2 semanas es cuando ya no tiene funcionalidad para afrontar los tejidos, pero tiene mayor tiempo para degradarse y en reabsorberse. El catgut simple, que toma de 7 a 10 días en perder su fuerza tensil y dura 3 meses para reabsorberse. El catgut crómico, que dura entre 3 semanas hasta prácticamente un mes con la misma fuerza tensil y que se degrada a los 70 días. Ah, sí, esa es pregunta, la del catgut. ¿De dónde deriva el catgut? ¿Quedamos? El catgut deriva de los ¿De los intestinos de animales, de ganado. Ok. De gatos dicen, ¿no? Sí, Por el sí. nombre. Ah, pues no, por el nombre, pero no, es realmente de ganado, ¿va? Va, el calibre, vas a hablar de... Sí, eso sí, ¿qué significa USP? Eso también lo preguntan. Hay una sutura, pásame una sutura, ¿no, Fer? De la que tengas ahí en la mano. ¿Qué significa USP? No sé si no me acuerdo. ¿Qué significa USP? Es el calibre, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una bueno, palabra está en inglés. la clasificación, como la estandarización Échamelo. mundial. Al menos en mi prope me pusieron una sutura y me la pusieron así y me dijeron qué sutura es y describe todo lo de la sutura. Entonces, pero si se fijan, siempre en la sutura viene cómo es la aguja, cuánto mide la aguja, más la terminología, si es un medio completo, es completa, o si es un cuarto, todo eso, ¿no? El número de la sutura, en este caso tú estás hablando que puede haber suturas desde el 12 hasta el número 5, ¿no? Entonces, ¿qué significa mayor calibre y qué significa menor calibre? ¿Qué significa? Con base en el número de ceros que se añadan, es más delgado el hilo. ¿Qué El día. significa? United States Pharmacopeia. Exactamente, United States Pharmacopeia, ¿no? Eso es lo que significa USP. En mi prope sí lo preguntaron, en el mío sí. Okay. Entonces, pues apréndenselo. Entonces, una sutura mayor calibre, ¿qué significa? No. O sea, un SP de 12, ¿qué significa a comparación de un SP de 0? Un SP de 0 es más, digámoslo así, delgado. ¿Sí? Un 0 es Un- más grueso. Por eso, al contrario, ¿no? O sea, son 3 ceros, ya lo has Ajá. visto cuando lo anudamos. Un 2 ceros o un 1 0 es todavía más grueso. Lo contrario, si es 1 10, pues es delgadito. ¿Para qué crees que ocupan, por ejemplo, 1 del 10? No te rías tú, güey. Para cirugía oftálmica. Cirugía oftálmica, córnea, microvascular, entonces meninges, ya cositas muy muy finitas, ¿no? Nosotros Sí. normalmente usamos 4, 3 ceros para cirugía bucal, para músculo, para piel, por ejemplo, 5 ceros, 6 ceros si te quieres ver muy fino, ¿no? Entonces, es importante que entiendas, pues, Sí, hacia qué lado va lo más delgado, exactamente, hacia qué lado ¿vale? la parte más gruesa. Jamás en mi vida he visto una sutura menor de 1, yo jamás, pero sí debe de existir. Una vez compré una, ¿no? Sí, debe de existir, Sí. pero jamás la he Sí. visto. Es una suturota así gigante, ¿vale? Ok. ¿Qué significa USP? Que si puedes, United States Pharmacopeia. Exacto. United States Pharmacopeia. Lo pueden googlear, está muy sencillo. Entre más ceros, más delgado. Exactamente, ahí está, mira. United States Pharmacopeia. Vale, ¿qué más? Ok. Bueno, obviamente, pues Y cada si lo diámetro preguntan en eso en el prope. También lo preguntan en el prope. ¿va? el del United States. Sí. Sí, mejor apréndanselo por Sí. cualquier cosa, porque luego preguntan cada cosa. Va, ¿qué más? Más raro. Okay. Y bueno, finalmente hablando de las agujas, que pues son el complemento de la sutura del hilo. Las agujas, pues su función están diseñadas para ser la guía que permita penetrar en los tejidos y causar el menor daño posible a la hora de entrar. Su estructura varía con base en las necesidades de la intervención, del tipo de tejido que se quiera suturar, la accesibilidad que se tenga y el grosor de hilo que se vaya a usar. Hay tanto rectas como curvas. Las que regularmente al menos usamos más aquí son las curvas. Y bueno, hay desde
3/4, medio semicírculo o más cortas. Por su clasificación, principalmente justo son tanto rectas como curvas, y por su sección o su punta, sean triangulares, circulares, romas o taper cut, que es una combinación entre la triangular y la cónica. Taper cut. Sí. Taper cut. Taper cut. Va. Dentro de sus usos, pues la triangular se utiliza más para tejidos que presentan cierta resistencia y tiene mayor fuerza de penetración. La circular es menos traumática, pero también tiende a ser menos penetrante. Se utiliza más para para vísceras, para vasos y para para mucosa intestinal. La punta roma, que es para tejidos friables, que se tienden a lastimar muy fácilmente, como hígado, vaso, riñón. Y el taper cut, que es una, llamémoslo así, versión mejorada entre la triangular y circular, que tiene mayor fuerza de penetración con las propiedades de la triangular, pero sin ser tan traumática. Y se utiliza en aponeurosis y en músculos. La típica. ¿Qué aguja es la que se usa para maxilo? Para cirugía bucal. La triangular. ¿Triangular? Triángulo. Ok. ¿Cuál otra? Debería ser la taper cut. Podría ser, la verdad. Triangular, la que normalmente Es la más vamos a comercial. usar, la más común. A mí me gustan que sean de un medio. A mí me gustan las suturas de un medio. He suturado con otras, me cuesta más trabajo, se me hace más fácil anudar y que sea más rápido todo, ¿va? Eso ya lo irás tú definiendo conforme vayas creciendo en la residencia. No es una receta de cocina. Cada quien opera a su modo, a su gusto, y a cada quien le funcionan cosas diferentes, ¿vale? O sea, lo que a mí me funciona es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Y mi método. Y yo así me quedé y así me funciona. Y no son los únicos que entrenaron, entonces yo creo que les va a funcionar. ¿Va? Claro. Va, vale. Las partes de la aguja, tenemos el cuerpo, el diámetro, que bueno, es dependiendo de la forma, si es medio círculo, si son a 3/4, a medio círculo, a 3/4, a 1/4, a 5/8, aquí está, en forma de J, por una curva compuesta, mencionaba, que bueno, aquí tiene esta parte más angulada, media curva y la aguja recta. Ok. Y bueno, básicamente el diámetro de la aguja, que es la parte de en qué forma está, la longitud completa y la punta. Y bueno, lo que mencionaba hace rato. Así, de todo lo que viene. Toda la en información sutura, ¿no? de un empaque de una sutura. Aquí tenemos acá el nombre comercial. Después están todas las características del hilo que tenga. En este caso que pues es el compuesto de poliglactina, el color que presente, en qué forma se encuentra, si está estrenzada. Y bueno, aquí está en español y en inglés. Después tenemos el calibre del hilo, que puede venir acá o en esta parte. La longitud del hilo. Después tenemos la longitud de la aguja, la forma y el tamaño. Y aquí hay una representación real del tamaño de la aguja que presenta. Y bueno, datos de esterilidad y el nombre comercial el nombre de la empresa que lo está desarrollando. Va. Y bueno, eso sería todo. Y hasta acá está mi bibliografía. A ver, vamos a ponerlo. Manual de suturas y nudos, drenajes para médicos residentes. Órale. Del 2007. Va, ahorita mando al grupo el manual de suturas que tengo en la computadora. Y con eso ya lo complementan con tu clase. Ahorita subimos la clase igual. Vale. Te vas a volver famoso, güey. Muy bien, Angelito. Gracias. Bien. Bueno, ¿qué más? Sigue todo. tu clase, ¿no? ¿Cómo va el temario del SAP? ¿Cómo va? Creo que va primero lesiones óseas y luego a tumores endogénicos, ¿no? Tumores hematológicos. Entonces ahorita vamos a dar clase, son 7:50, pues una media hora de tumores, perdón, de lesiones fibroóseas, ¿no? Entonces primero la clase de Fer. Yo creo que la voy a transmitir ya por TikTok, ¿va?
Gracias a todos los que me siguen, les agradezco. Pero ahorita vamos a continuar, pero ya por TikTok, ¿va? Para que se vayan para allá, por favor. Bye.